Imagina poder retroceder en el tiempo y reescribir tu historia con todo el conocimiento que tienes hoy. Es muy posible que, a los ojos de los demás, fueras visto como un verdadero prodigio. Les diría a mis compañeros de escuela, nunca subestimen sus capacidades. El crecimiento puede parecer aterrador y la vida a menudo injusta. Sin embargo, presionarse demasiado no es la respuesta. El tiempo pasa rápidamente y eres mucho más que una simple nota o un rendimiento. Entonces, disfruta de tu juventud, valora tus amistades y no temas lo que está por venir. Créeme, si tratas a los demás y a ti mismo con amabilidad, tu futuro será prometedor. Es interesante cómo a menudo reflexionamos sobre el pasado, quizás pensando en cosas que nos gustaría haber cambiado o lamentando decisiones tomadas. Por ejemplo, si pudiéramos evitar ciertas decisiones, como el hecho de haber nacido en un lugar o en una época determinados, ¿lo haríamos? Imagina si todavía estuviéramos en el útero, sin preocupaciones y sin cuentas por pagar. A medida que el tiempo avanza, es más fácil formular opiniones sobre el pasado. Cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que podríamos haber actuado o hablado de manera diferente en ciertas situaciones. Esto se debe a que el pasado es inmutable y el distanciamiento temporal nos ofrece una perspectiva más clara. Cuanto más lejos en el tiempo, más simple parece analizar las acciones. Por eso, es más fácil aconsejar a los demás que seguir nuestros propios consejos. Una gran cuestión filosófica es, ¿y si pudiéramos controlar esta perspectiva de manera consciente? Podríamos entonces observar nuestra vida con mayor imparcialidad, tomando decisiones más sabias y menos impulsivas. Sócrates creía que sí. Afirmaba que si nuestra mente puede reflexionar sobre el pasado o aconsejar a otros, también puede aplicar esa sabiduría a nuestra vida en el presente. Para los griegos, la clave era el autoconocimiento. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Este es uno de los preceptos más antiguos de la filosofía. Podemos comenzar con otra máxima filosófica. Pienso, luego existo. Cuando René Descartes formuló esta idea, buscaba una base sólida para la filosofía moderna, una verdad tan fundamental que nadie podría contestar. La esencia de esta declaración es simple. El yo emerge del pensamiento. Una silla no piensa, por lo tanto no tiene conciencia de su existencia. Un ser humano piensa, entonces reconoce su propia existencia y posiblemente hasta llora en la ducha. Es decir, para entender el yo, necesitamos comprender dónde se manifiesta en el pensamiento. Pero, ¿cómo funciona el pensamiento? Parece una pregunta simple, pero es profundamente compleja. Jean-Paul Sartre, un renombrado filósofo existencialista, introdujo el concepto de trascendencia para explorar esto. Por ejemplo, imagina que estás caminando y encuentras a un viejo amigo en una situación inusual, completamente desnudo, encima de una patrulla policial, gritando: "El mundo se acabó en 2012, estamos todos en el infierno". Puedes pensar: Juan ha trascendido, porque en ese momento está más allá de tu comprensión. Sartre nos anima a expandir este concepto. No solo Juan trasciende, sino toda la realidad a nuestro alrededor. Por ejemplo, observa una manzana. Puedes mirarla desde varios ángulos, pero nunca verás la manzana en su totalidad. Incluso si la rodeas con cámaras, siempre habrá aspectos que no puedes captar, como sus moléculas o la radiación que emite. Esto también se aplica al tiempo. La manzana que ves ahora no es la misma que verás un minuto después de ser mordida. El universo está en constante cambio o entropía. Por lo tanto, Sartre dice que todo trasciende. Cada objeto está más allá de nuestra comprensión completa, y esto es aún más cierto para las personas. Si no podemos entender plenamente una manzana, ¿cómo podemos entender a un ser humano? Cada vez que miramos a alguien, simplificamos su complejidad. Nuestra mente nunca accede completamente al otro. En este punto, Sartre podría decir: la manzana trasciende, Juan trasciende, ¿y sabes quién más trasciende? Tú. ¿Cómo es eso, Sartre? ¿Yo? Sí, porque filosóficamente el yo es trascendente.
Sartre podría argumentar que la conciencia es como un haz de luz que se proyecta en todo lo que nos rodea, simplificando todo. Cuando reflexionamos sobre nosotros mismos, ocurre lo mismo. Nuestro yo se transforma en una versión simplificada de nosotros mismos, trascendiendo y siendo demasiado complejo para ser completamente comprendido. Esto nos lleva a una conclusión fascinante. Cuando hablamos de autoconocimiento, muchos imaginan que dentro de nuestra mente hay una pequeña figura que piensa y decide. Conocer a uno mismo sería descubrir lo que esa figura desea. Pero Sartre argumenta que esto es un error. El yo es infinitamente complejo para ser plenamente descubierto. Michel de Montaigne afirmó: por la mañana soy una persona, por la tarde soy otra completamente diferente. Somos contradicciones en movimiento, siempre cambiando de idea e imaginando nuevas posibilidades. Y quien nunca duda de sí mismo, o está fingiendo, o no es muy sabio. Por eso, Sartre afirma que el yo no es algo que se descubre, sino algo que se crea. Cada vez que reflexionamos sobre nosotros mismos, accedemos a una simplificación. Y a partir de esa simplificación, construimos una narrativa. Y aquí reside la confusión, pues a menudo confundimos nuestras historias con la verdad. Estamos constantemente creando narrativas sobre quiénes somos. Esto es natural, es como nuestra mente funciona, pero frecuentemente estas historias no son amables. Estamos constantemente criticándonos y comparándonos. Esto es particularmente evidente en nuestra generación, donde muchos jóvenes dudan de su propio valor. ¿Por qué ocurre esto? Si el yo es una historia que contamos, ¿de dónde viene tanta inseguridad y autocrítica? Para responder a esto, necesitamos sumergirnos en las profundidades de la conciencia. En el fondo, más allá de los recuerdos y los miedos, hay una voz. Heidegger, otro filósofo existencialista, llamó a esta voz Das Man, que significa el ellos. Desde la infancia somos influenciados por esta voz. Los padres dicen: si quieres tener éxito en la vida, estudia. Pero, ¿quién es ese alguien? No soy yo, ni tú, pero todos quieren ser como él. A lo largo de la vida, esta entidad crece y define lo que la sociedad espera de nosotros. ¿Qué significa tener éxito? ¿Qué es el amor? ¿Qué significa ser un buen hijo? Nuestra vida está guiada por roles que ellos esperan que desempeñemos. Pero, ¿quiénes son ellos? El Das Man es una entidad fantasma que varía según la familia, la cultura y el contexto social. En un entorno saludable, esto puede dar dirección a la vida, pero en un escenario tóxico, lleno de expectativas irreales, se convierte en una pesadilla. Por ejemplo, alguien que creció en un ambiente difícil puede tener una visión hostil de sí mismo, incluso siendo amable por fuera, porque por más que lo intente, nunca será lo suficientemente bueno para ellos. Heidegger va más allá. Incluso sin una infancia difícil, vivir en una cultura disfuncional puede convertir la voz interna en hostil. Nuestra sociedad actual, con su constante competencia e insatisfacción, promueve esto. Es un paradoxo, tenemos tanto, pero a menudo nos sentimos tan poco. Esto no es casualidad. En una sociedad donde las personas insatisfechas consumen más, estamos rodeados de imágenes de personas más bellas, más ricas, más talentosas o de figuras sin talento alguno que prosperan. Detrás de esto hay algoritmos que buscan capturar nuestra atención sin preocuparse por nuestra salud mental. Estos algoritmos nos mantienen atrapados en las pantallas, a menudo a costa de nuestra paz mental. Entonces, nos perdemos en las redes sociales, donde el costo es nuestra tranquilidad mental. Si el narcisismo es recompensado y siempre hay alguien mejor que nosotros, ¿cuál es el propósito de continuar? El Das Man se transforma en un monstruo, susurrando que falta algo en nuestras vidas. ¿Pero qué está faltando? No lo sabemos, pero sentimos que falta porque no somos como ellos. El Das Man no es solo una voz, es casi un instinto, es como una llave en nuestro cerebro que cambia nuestra percepción según el contexto. Es la voz de la cultura y de la intuición que a veces habla de forma separada, pero generalmente parece ser parte de nosotros mismos. Y ahí está el peligro, como Nietzsche dijo: aquel que no se conoce será comandado.
Vivir bajo la influencia del Das Man es como estar en una relación tóxica con nuestra propia mente, siempre buscando algo, siempre sintiéndose inadecuado, cuando en realidad esta presión es un reflejo del mundo que nos rodea. Conocerse es entender que el ser humano está condenado a vivir en sociedad, y la sociedad nos debe respuestas. ¿De dónde vienen tus ansiedades? Cuando te exiges demasiado y te menosprecias, preguntándote por qué no eres mejor, esa impaciencia es realmente tuya o te la enseñaron. Para recapitular, con Descartes aprendemos que el yo existe en el pensamiento. Con Sartre entendemos que nuestra mente nunca accede a la realidad tal como es, sino a una versión simplificada de ella. Lo mismo ocurre con nuestro ego. Cuando pensamos en quiénes somos, nuestra mente automáticamente simplifica la complejidad de nuestra existencia, creando una historia única sobre nosotros mismos. Heidegger nos muestra que esa historia no está libre de influencias, está moldeada por la sociedad y la cultura que nos rodean. En contextos negativos, esta influencia puede hacer que nuestra autoimagen sea severamente crítica. Sócrates, el filósofo que caminaba por las calles de Atenas, tenía un enfoque sencillo para tratar con esa voz interna. No escribía sus filosofías. Su práctica se basaba en conversaciones donde preguntaba incansablemente para entender los motivos detrás de los pensamientos de las personas. La búsqueda socrática de la verdad refleja nuestra lucha interna contra las influencias externas y las voces comunes que nos rodean. Al cuestionar, a menudo descubrimos que las creencias de las personas carecen de fundamentos racionales. Como dijo Dobzhansky, nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Somos esencialmente criaturas vivas dotadas de una inteligencia increíble, pero también limitadas por nuestra naturaleza física. Para lidiar con la complejidad de la realidad, nuestra mente simplifica constantemente el mundo que nos rodea, una necesidad para nuestra supervivencia. Cuando combinamos nuestra naturaleza social con esta tendencia a simplificar, las cosas se complican aún más. Hoy somos bombardeados por una avalancha de ideas e información. La cantidad de datos que procesamos diariamente es abrumadora y nuestra mente está en un estado constante de sobrecarga. Esto, sumado a un ritmo de vida acelerado y a la presión competitiva, nos deja sin tiempo para cuestionar el mundo y nuestras certezas, como lo hacía Sócrates. Este es el desafío del autoconocimiento. El hecho de que una voz en nuestra cabeza diga algo no significa que sea verdad. Esa voz no es necesariamente nuestra esencia verdadera. Para entender esto, basta con notar que cuando esa voz habla, hay una parte de nosotros que escucha. Oyente, la próxima vez que te sientas dominado por la ira, la envidia o el fracaso, intenta alejarte un poco y observarte. Sé como un espectador de ti mismo y pregunta, ¿por qué estoy sintiendo esto? Al comenzar a hacer estas preguntas, la voz crítica puede intensificarse ya que no le gusta ser desafiada, pero persiste. Imagina a Sócrates a tu lado, llenando esa voz de preguntas. Después de todo, como decía Sócrates, solo sé que nada sé. A medida que profundizamos en esta jornada de autoconocimiento, es crucial recordar que la voz crítica dentro de nosotros no define nuestra verdadera esencia. Está moldeada por influencias externas y por las narrativas que construimos a lo largo de la vida. Cuando nos alejamos un poco y nos observamos como espectadores, al comprender nuestras propias narrativas, podemos empezar a reescribirlas con una perspectiva más compasiva y auténtica. En lugar de juzgarnos en función de estándares externos, podemos conectar con la esencia interior que está más allá de las expectativas sociales y las presiones culturales. Este proceso no es solo una inmersión profunda en nuestra psique. Es un viaje de autodescubrimiento que nos invita a explorar los rincones más íntimos de quienes realmente somos. Significa mirar más allá de las máscaras que usamos para adaptarnos a las expectativas ajenas y encontrar el coraje para abrazar nuestras vulnerabilidades e imperfecciones. Al abrazar este viaje, nos damos cuenta de que el autoconocimiento no es un destino final, sino un camino continuo de crecimiento y transformación personal. Es una invitación a convertirnos en los arquitectos de nuestra propia evolución, dejando de lado el juicio y la
autocrítica en favor de la compasión y la aceptación. Por lo tanto, te invito no solo a reflexionar sobre estas ideas, sino a comprometerte activamente con tu propia jornada de autoexploración. ¿Cómo? ¿Puedes empezar a reescribir tus narrativas internas? ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para cultivar una relación más positiva contigo mismo? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Creemos un espacio de diálogo y apoyo mutuo.